Hola y bienvenidos. En este video veremos cómo crear un volumen lógico con LVM. Así que nos autenticamos con nuestro nombre de usuario y password y abriremos una terminal. Elevamos nuestros privilegios a superusuario root, ya que estaremos administrando discos duros. Y en este video pues tenemos un disco duro extra de 20 gigabytes para ver cuántos discos duros tenemos. Sencillamente usamos el comando fdisk-l y este nos muestra todos los discos duros que tenemos. Tenemos un disco duro SDC de 10 gigas, SDA, que es el disco duro en donde tenemos nuestro sistema operativo. Tenemos otro disco de 10 gigabytes que es SDB y un disco de 20 gigabytes que es SDD. Entonces, SDA es nuestro disco duro en donde tenemos nuestro sistema operativo. SDD, SDC son discos de 10 gigabytes y SDD es el disco de 20 gigabytes. Lo que haremos con LVM será unir estos dos discos duros de 10 gigas con el de 20 gigas para tener un total de espacio disponible de 40 gigas. Esto se hace pues para aprovechar el espacio de diferentes discos duros que podemos instalar en nuestro sistema operativo, en nuestro equipo físico también. Esto nos da una ventaja sobre RAID, ya que con LVM los discos no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, de la misma velocidad, incluso pueden ser unos SATA, otros pueden ser eh, IDE, puede ser SCSI, etcétera. Entonces, LVM nos permite agrupar el espacio de discos duros en uno solo para empezar a crear particiones. Antes que nada, pues veremos acá en nuestras notas, tenemos unas notas de LVM y el modelo LVM eh, se compone de 6 pasos. Con 6 pasos nosotros creamos eh, volúmenes LVM. Entonces, tenemos nuestros 6 pasos. El primero es crear las particiones LVM. Esto en el disco duro tenemos que marcarlo como una partición LVM. Luego creamos los volúmenes físicos. Luego creamos el grupo de volúmenes, el volumen lógico y creamos el sistema de archivos y como último paso pues actualizamos el archivo fstab para que después de un reinicio tengamos nuestros discos configurados y no perdamos el espacio. Así que acá tenemos brevemente unos discos, como ya mencionamos, en dev SDB tenemos un disco de 10 gigas, SDC tenemos un disco de 10 gigas y SDD un disco de 20 gigas. Estos son los volúmenes físicos o discos duros físicos. Luego que preparemos esos discos o los marquemos con LVM, podemos crear el grupo de volúmenes y luego creamos los volúmenes lógicos. Estos bien pueden ser pleca data, espacio para backup, para guardar documentos, etcétera. Así que, ¿cómo empezamos? Pues ya listamos los discos duros que tenemos. Entonces, tenemos que usar fdisk para marcarlos con LVM. Así que acá, pues únicamente hacemos fdisk, veamos, fdisk y veamos, ocuparemos el primero que sería dev sdb.
entramos en fdisk y lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ver la ayuda, obviamente. Queremos marcar o crear una partición para LVM. Imprimamos lo que tenemos, pues acá vemos, no tenemos nada, así que creamos una nueva partición con N. Es una partición primaria por defecto, entre paréntesis lo vemos. El número de la partición es 1. Ocuparemos todo el disco duro desde el principio, solo damos Enter. Y en el final, pues también presionamos Enter. Así lo ocupamos todo. Entonces, también queremos hacerlo de tipo LVM. Veamos la ayuda brevemente con M y L nos listará el tipo de particiones. Veamos. Queremos ocupar 8E, que es el tipo de partición Linux LVM, y con este tipo lo queremos marcar. Así que si vemos la ayuda con M nuevamente, presionaremos T para cambiar el tipo de partición. Acá escribimos 8E, presionamos Enter y se cambia a tipo de partición LVM, W para escribir los cambios y salimos de fdisk y si listamos con "-L" la información del disco que acabamos de crear, vemos que todo el disco se crea una partición y vemos el indicador número 1 en SDB que ocupa básicamente todo el disco duro, tiene un ID o tipo de partición Linux LVM. Haremos lo mismo entonces con SDC, que es nuestro segundo disco de 10 gigas. Creamos una nueva partición con N primaria, el número 1, partición desde el inicio 2048 hasta el final. Ocuparemos todo el disco duro. Ocuparemos T para cambiar el tipo de partición 8E y escribimos los cambios. Listemos la información del disco SDC y vemos que tenemos una partición SDC1 desde el inicio hasta el final. Linux LVM, su ID es 8E. Hacemos lo mismo con nuestro último disco duro que es SDD. Creamos una nueva partición con N, P para primaria, el número 1 desde el inicio hasta el final y cambiamos el tipo 8E, presionamos Enter. Escribimos los cambios y veamos que tenemos acá. Tenemos el disco particionado con Linux LVM. Entonces tenemos ahorita y listemos todo, limpiamos la pantalla con fdisk-L, listamos todos nuestros discos y vemos que acá tenemos SDC, ya tiene su partición LVM en todo el disco. SDA es nuestro sistema operativo. Tenemos SDB, todo el disco de 20 gigas, tiene su partición y SDB 10 gigas, tiene toda su partición. Así que acá hemos creado las particiones LVM en los 3 discos duros. Así que tenemos esos 3 discos listos para usarlos con LVM. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Pues antes que nada tenemos que usar herramientas de tipo como estamos acá veamos en las notas, vamos a crear los volúmenes físicos. En inglés hay utilidades y la utilidad que usaremos será pvcreate. Pvcreate es de Physical Volume Create. Si solo escribo pv y presiono la tecla Tab 2 veces, veo los diferentes
programas que comienzan con PB, vemos que tenemos PB Change, PB Create, PB Display, PB Remove, PB Resize, PB Scan y todos son Physical Volume Create, Physical Volume Display, Physical Volume Resize, Physical Volume Scan, Physical Volume Change, etc. Así que la que yo necesito usar será Create porque quiero crear un Physical Volume o volumen físico de tipo LVM. Así que el comando para usar será pbCreate y ocuparé el primer disco que será SDB. Tengo que escoger la partición 1, presiono Enter y vemos que la salida del comando es exitoso sobre SDB1. Si yo muestro con pbDisplay, tengo información sobre el Physical Volume, que es SDB1, son 10 gigas. Haremos lo mismo con SDC1, así como lo haremos con SDB1. Limpiemos la pantalla, listemos con pbDisplay y tenemos los tres discos duros que anteriormente habíamos marcado con el tipo LVM. Así que tenemos 10 gigas, 10 gigas y 20 gigas. Este es el Physical Volume Display. Ahora crearemos el grupo de volúmenes. Estos son volúmenes y para eso limpiemos acá. También hay varias utilidades. Están las utilidades BG y presionaré Tab dos veces. Tengo Volume Group Create, Volume Group Display. Tengo varios otros como Volume Group Scan. Tengo otras utilidades. De las que más ocupamos son las de Create, Display, Scan, Remove, pero así hay otras. Entonces, acá lo que haremos entonces será crear el volumen o el grupo de volúmenes. En este caso ocuparé Volume Group Create, le doy el nombre del volumen. En este caso puedo poner Vol Grupo 1 únicamente para darle un tipo de indicador. Acá se le puede poner cualquier tipo de nombre. Este es un indicador, un nombre. Veamos Volume Group 1 y le pongo el disco que quiero usar o la partición SDB, será SDB 1. También quiero usar, o haremos con SDB1 solamente para ver, agregaremos SDB1 al grupo, al vol grupo 1. Ha sido creado y puedo ahora con VG Display mostrar lo que tengo. Tengo en el vol grupo 1 LVM, tengo el tamaño de 10 gigas. Veamos si agrego el otro disco al mismo grupo. Este será SDC1. Al grupo ya existe previamente. En este caso solo lo tengo que agregar. Veamos las utilidades. VG, tecla Tab dos puntos. Y acá si quisiera crear otro grupo o otro grupo de volúmenes, tendría que crearlo. Acá lo que haré para agregar todo el espacio en disco será remover este grupo con VG Remove.
Entonces ocuparé bgremove vol grupo 1 y con esto lo remuevo. Si yo ejecuto bgdisplay no tengo nada, no volume groups found y vuelvo a crear el vol grupo 1 con los discos SD B1, dev SD C1, dev SD B1. Así se crea el volumen grupo 1 con todos los discos duros. VG Display. Acá sugiero hacer un VG Scan para escanear por todos los physical volumes o volúmenes físicos y ahora sí puedo mostrarlos en pantalla. Entonces, como ven, tengo un volumen grupo 1 o vol grupo 1 como lo nombramos, del total de espacio 40 gigas. Hemos usado dos discos de 10 y uno de 20, totalizando con 40 gigas espacio para poder manipular. Es como que en lugar de conectar tres discos duros de diferentes tamaños, hubiéramos conectado uno de 40. Acá en este paso, volviendo a nuestras notas, hemos creado el grupo de volúmenes. Ahora crearemos el volumen lógico. Tenemos el vol grupo 1. Y para crear el volumen lógico, pues ocupo otras herramientas que empiezan con Logical Volume o LV. Presiono Tab dos veces y tengo similar a las herramientas anteriores que hemos visto, tengo LV Display, tengo también LV Remove, LV Resize, LV Create. Así tenemos varias herramientas para trabajar con los Logical Volumes, que es en este paso que nos encontramos. Creamos el grupo de volúmenes, ya tenemos el vol group 1, tenemos el volumen lógico que iremos a crear con lv create. Creamos el volumen lógico, en este caso con guión L mayúscula, le especifico el tamaño. Quiero ocupar acá, por ejemplo, 5 gigabytes y le doy el nombre vol grupo 1, veamos, y presiono enter. Tengo un logical volume lvol 0 created. Veamos acá lv scan primero y veamos acá con lv display, que es otra utilidad. Y lo tenemos acá. Entonces tenemos un logical volume que lo acabamos de crear, lvol 0, porque aquí escogimos con lv create 5 gigabytes de este vol grupo 1 que ya lo teníamos. Entonces acá tenemos la ubicación en dev vol grupo 1, lvol 0, tenemos el volume group name, tenemos el UUID o UUID y tenemos otra información como el tamaño, etcétera. Creemos otro volumen lógico de 5 gigas o hagámoslo de 2 únicamente para nombrar o tener espacios diferentes. Creamos uno de 2, presionamos enter. LV scan para escanear. Tenemos acá nuestros volúmenes activos con LV display.
vemos la información. Así que si venimos acá, vemos la información que ya teníamos más el nuevo logical volume que acabamos de crear. Acá creamos el volumen lógico y antes que nada, eh, bueno, LVM es un poco complejo de entender. Hasta ahorita hemos visto varios pasos para lograr crear un volumen lógico. Y es un poco complejo la primera vez que yo lo hice, pues no fue tan fácil, pero tuve que leer un par de tutoriales en internet, la documentación LVM y algunos ejemplos. Y luego de entenderlo, pues se vuelve bastante fácil. Así que si hasta este punto no lo entienden, pues sigan practicando, busquen información en internet, lean el manual que es no es tan difícil. Volviendo a la terminal, tenemos estos dos volúmenes lógicos. Quiere decir que tenemos un disco duro de 40 gigas y del cual hemos partido, por así decirlo, como particiones, una de 5 gigas y otra de 2 gigas. Y esa la hemos visto con LV Display y es lo que tenemos acá en pantalla. Ahora, el otro paso es, una vez tenemos esas particiones, tenemos que darles un sistema de archivos, ya sea este ext3, ext4, etcétera. Y para eso usamos herramientas como MKFS de Make File System. Si presiono Tab dos veces en el teclado veo que tenemos varias opciones, una de crear ext3, ext4, tengo ext2, tengo ms2, bfat, ntfs, etcétera. Tengo varias opciones. La que usaré será esta de acá abajo, mkfs.ext4. Así que lo que hago acá es veamos, mkfs.ext4. Este es el programa con el cual yo iré a formatear. Por ejemplo, volviendo al de 5 gigas, que formatearé este, esta partición. Así que acá, para hacerlo más sencillo, únicamente lo copio y presiono Enter. Y vemos rápidamente se formatea. Ahora hagamos lo mismo con el de 2 gigas. Este de 2 gigas, veamos, acá está el nombre o más bien la ubicación de vol grupo 1, lvol 1. Entonces, en lugar de ser lvol 0, lvol 1, presiono Enter y se formatea. Veamos que sale con fdisk-l. Salen toda la información de los discos duros, tanto el de sistema como vemos acá, como los que marcamos con LVM, como lo es el caso SDD, SDB, pero también tenemos acá, más abajo, eh, los 5 gigas que hemos particionado con los 2 gigas que hemos particionado. Así que esos también aparecen acá como particiones, aparte de ver los discos duros, ¿ok? Entonces acá, una vez y llegados hasta este paso, ya hemos creado el sistema de archivos. Únicamente nos quedaría montar estos o estas particiones en nuestro sistema operativo y actualizar fstab para que después de los reinicios se nos mantengan las particiones montadas. ¿Cómo hacemos esto? Pues hagámoslo de una manera sencilla. Cambiemos al tope de nuestro árbol de directorio. Nos encontramos en root. Listemos en formato largo. Tenemos acá varios folders y acá
Lo podemos montar acá en MNT o podemos crear otro folder, supongamos bajo Home. En este caso crearemos, para hacerlo un poco más fácil, un folder llamado 5GB y crearemos otro llamado 2GB. Veamos nuevamente y tenemos acá nuestro folder 5GB junto con el folder 2GB. Entonces ahora nos queda montar con el comando mount. Montamos, veamos, 5GB. Montamos esta ubicación sobre, veamos, sobre 5GB. Y hacemos lo mismo con el folder 2GB. Este sería el evol 1. Y tenemos montado los dos folders. Cambiemos hacia, por ejemplo, 5GB. Veamos, 5GB. Veamos qué contiene ese directorio. No contiene nada, pues creemos un archivo de texto con sec, que es un programa que genera una secuencia de números de 1 a 1.000.000. Podemos crear y redireccionar esto a un archivo llamado 1.000.000.txt, únicamente para ver si se almacena y si se puede generar este archivo. Y en efecto, vemos acá que se ha almacenado 6.6 megas en la partición de 5GB. Cambiemos ahora a 2GB. Veamos el contenido. No hay nada en esta partición. Hagamos lo mismo. En lugar de 1.000.000, pues hagamos pues 2.000.000, por ejemplo. Veamos si se escribió. Se escribió en la partición de 2GB. Entonces, hasta este punto acá, hemos creado el sistema de archivo y hemos generado un archivo de texto plano. Lo hemos guardado. Ahora necesitamos actualizar si queremos conservar estas particiones luego de un reinicio. Si las queremos preservar para seguir usando ese espacio, pues actualizamos el archivo en etcfstab, y eso lo podemos hacer con nuestro editor de texto Nano. Abriremos una nueva pestaña, elevamos nuestros privilegios a root y editamos con etc, con nano etcfstab. Acá montaremos 5GB y acá pondremos un comentario para 2GB. Veamos, ¿y qué ponemos? Pues básicamente será algo parecido a esto. Podremos copiar para hacer un poco más fácil acá con control K, control U para volver a pegar, y pegamos acá control U y acá también control U. Bien, acá necesitamos este UUID, o podemos usar también el nombre que vimos acá arriba, devmapper vol grupo 1-L vol 0. Este será para 5 gigas. Y este se montará en 5GB. Para 2 gigas podemos hacer lo mismo. Devmapper vol grupo 1-L vol 1, 2 gigas. Y guardamos. Salimos, control X, o hagamos algo, dejémoslo acá, ya está guardado.
y desmontaremos con umount 5 gigabytes y haremos lo mismo con nuestro folder 2 gigabytes. Así que si cambiamos o si más bien listamos el contenido de nuestro folder 5 gigabytes, vemos que el archivo de texto que generamos no se encuentra, así como en 2 gigabytes están desmontados. Si ejecuto el comando mount-a, este leerá el archivo etcfstab y lo montará en la ubicación que ya teníamos hecha aquí. Entonces, si listo el contenido nuevamente de 5 gigas, vemos que tenemos un millón.txt, así como en 2 gigas también tenemos 2 millones.txt. Así que hasta acá hemos actualizado etcfstab y tenemos con LVM dos particiones, una de 5 y una de 2 gigabytes, de un total de espacio en disco de 40 gigas, que hemos usado 3 discos, 2 de 10 y uno de 20 gigas. Así que hasta acá dejaremos este video y nos veremos en el siguiente.